Buenos días, compañeros del Magisterio del Atlántico. Les habla Alexis Angulo, directivo de la DEA y secretario de Asuntos Educativos y Pedagógicos del Atlántico. El día de hoy, la Asociación de Educadores del Atlántico le va a brindar a ustedes el inicio de la capacitación para el concurso docente del año 2022. Muchos me han preguntado por qué iniciamos tan temprano este proceso. Y bueno, mi respuesta ha sido clara. Tenemos 2 o 3 meses antes de que el gobierno, por medio del Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Servicio Civil, expide el cronograma para hacer inicialmente la evaluación y posterior a eso lo que es la recolección de lo que son los documentos, diplomas y también pues hacerles la entrevista. Les he dicho que estamos con el tiempo y debemos prepararnos desde ya. Los invito a que nos acompañen en estas 6 sesiones de trabajo que son enriquecedoras y que son altamente calificadas frente a lo que el gobierno quiere de nosotros y más de aquellos que van a ingresar a la carrera docente. Pero antes de iniciar con este proceso, les voy a hacer una breve explicación de lo del concurso docente y del por qué se está dando en estos momentos. Primero que todo es comentarles que FECODE Nacional, con todos los paros que ha venido haciendo desde el año 2019, 2020, 2021, ha estado haciendo presión, ejerciendo presión, ya que el gobierno no solamente no ha cumplido los acuerdos, sino que los concursos los ha retrasado. Este concurso debió haber terminado el año anterior y no se dio. Pero los concursos docentes, señoras, compañeros, se dan porque FECODE ha hecho presión al gobierno, no porque el gobierno se haya inventado o haya tenido la bonita o la buena voluntad de hacerlo. No, compañeros. Este concurso de carrera para docentes se da porque FECODE Nacional ha hecho la presión suficiente y necesaria. El gobierno, en vista de que no ha podido cumplir con los acuerdos que ha hecho, listo, entonces vamos a expedir el decreto de convocatorias para que FECODE Nacional espere un poco. Eso es lo que ha hecho, señores, a fecha de noviembre del año 2021. Ha expedido los decretos para que tengamos las convocatorias de concurso y ustedes puedan, Dios mediante, ingresar a la carrera docente. Quiero hacer esta aclaración porque a veces las personas creen que es el Ministerio de Educación en su buena voluntad y no es así. Este es un esfuerzo de todas las filiales del país, es un esfuerzo de ADEA, es un esfuerzo de FECODE, con todos los paros que estamos haciendo, con las movilizaciones, el hecho de quejarnos ante el ministerio también por los servicios educativos, por la falta de garantías que tenemos nosotros en las escuelas. Toda esta presión ha ejercido que el gobierno no cumple los acuerdos, repito, pero sí nos da el concurso docente. Entonces, compañeros, vamos a aprovechar esta situación ya próximamente para el año 2020, después del concurso. Desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos también vamos a trabajar con los compañeros del grupo de los 8.000, esperando que el gobierno también haga la expedición del decreto para lo que es el curso nivelatorio y que esos 8.000 compañeros puedan ascender. Y después de eso me comprometo con ustedes desde la Asociación de Educadores del Atlántico, desde mi secretaría, a poder hacer con ustedes un proceso de estudio, de trabajo consciente para cuando vengan las convocatorias de ascenso. Independientemente del instrumento que se vaya a utilizar para este ascenso, nosotros desde el sindicato de ADEA lo vamos a hacer. Y quiero que les quede claro, compañeros, que el único que defiende sus derechos, tanto laborales, pedagógicos, administrativos, se llama la Asociación de Educadores del Atlántico. No vaya a pensar que una fundación o que una ONG o con una institución o que una universidad. No, compañeros. Solamente los sindicatos filiales a FECODE son aquellos que siempre están velando por sus derechos. Acérquese al sindicato, afíliese y siempre tenga la certeza de que nosotros estamos trabajando por ustedes. Siempre. Se despide de ustedes Alexis Angulo, directivo de ADEA, docente del 1278, al igual que muchos compañeros, y siempre pensando en salir adelante en todos estos procesos. Bienvenidos nuevamente a este curso de capacitación y espero de corazón que sea de provecho para todos y cada uno de ustedes.
Feliz mañana, feliz fin de semana. Muy buenas, profesores, profes. Un placer inmenso acompañarlos en este momento, en este proceso, en este concurso. Por parte de la ADEA le damos la bienvenida a esta actividad que vamos a trabajar el día de hoy. En el caso nuestro, bueno, mi nombre es Marlon Alberto Mejía Mieles. Soy licenciado en Lenguas Modernas, Universidad del Atlántico. Además de eso, soy especialista en gestión educativa, Universidad de Pamplona, sede Barranquilla, docente universitario ahí mismo en la Universidad de Pamplona, sede de acá Barranquilla. Soy docente ya nombrado de hace 24 años. Y además, pues me muevo en otros espacios. Uno de ellos tiene que ver con lo relacionado con la preparación de los estudiantes de los estudiantes en pruebas Saber 11 de las universidades. Y pues además de meterme también, estoy metido muy de lleno en esta parte de la preparación para los docentes en el proceso. Entonces, por parte de la DEA, una bienvenida, una ayuda aquí para ustedes desde mi experiencia. Entonces, vamos a continuar aquí con el proceso nuestro. En el caso del tema de la DEA, nos han dicho lo siguiente. Vamos a preparar un poco a los profes que tenemos nosotros aquí cerca para que en el momento en que vayan a presentarse a la prueba puedan resolver sin ningún problema. Entonces, vamos a mirar aquí todo lo que tiene que ver con el concurso. Vamos a hacer una serie de ejercicios para que ustedes se den cuenta exactamente cómo sería la prueba este año en el caso de la parte de la aptitud verbal, que es la que vamos a trabajar hoy, especialmente lectura crítica. Entonces dice aquí concurso 2150 a 2237 del 2021, directivos, docentes y docentes. Se van a proveer 34.489 vacantes en todo el territorio colombiano. Tengan presente una cosa, profes, ustedes se van a postular quien gane y pase la evaluación, que es el primer requisito y casi que es el más importante. Si usted gana esta prueba, inmediatamente estás dentro, digámoslo así, de esa manera. Entonces, ya tú vas a tener la posibilidad de continuar en el proceso. Hay unos promedios, hay unos puntajes que tú debes cumplir para que puedas obtener esto de ingresar a la carrera docente. ¿Cuáles son las pruebas y las cosas que ustedes en las que van a ser evaluados? Dice pruebas de aptitudes y competencias básicas y pruebas psicotécnicas. Esas son las 3 pruebas sobre las cuales ustedes van a trabajar durante todo este proceso y que se van a encontrar con algunos videos en donde los vamos a acompañar nosotros para que les vaya de la mejor manera. Mire lo que dice ahí debajo, dice las pruebas de aptitudes y competencias básicas y pruebas psicotécnicas tienen elementos cognitivos, actitudinales y procedimentales que pueden ser evaluados mediante pruebas o instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. Entonces, a ustedes en este caso los van a evaluar de esa manera. Van a hacerles pruebas en relación con esos tres aspectos. Ahora bien, en el caso nuestro, ahorita acá, ¿qué va a ocurrir? Resulta que dice la prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos en la disciplina, habilidades, destrezas, aptitudes que demuestran los aspirantes del curso público de méritos y está orientada a la aplicación de saberes adquiridos para ejercer debidamente el cargo de docentes, de directivos, docentes y contendrá los componentes de. Ojo con lo siguiente. ¿Y por qué ojo con lo siguiente? Porque resulta que la última prueba que se hizo en el 2016 sufrió un cambio para la prueba que van a hacer ustedes en este momento. La prueba van lectura crítica 1, razonamiento cuantitativo 2, valoración de competencias blandas como liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía y conocimientos disciplinares de la formación
requerida para el cargo y las competencias pedagógicas para evaluar, formar y enseñar. Entonces, y ahí está, pues pueden leerlo. Incluso nosotros vamos a compartir con ustedes todas estas diapositivas de tal manera que puedan tener una información muy rápida en relación con esto. Nosotros nos vamos a centrar, yo conmigo, Marlon Mejía, van a trabajar la parte de lectura crítica. En el año 2016, ¿sí? En el año de 2016 ocurría lo siguiente. Resulta que la prueba varió. En el 2016 evaluaban analogías, sinónimos, antónimos, llenar espacios, completar, organizar oraciones, etcétera, y había un pedacito de comprensión de lectura. Para este año, en abril, que es donde se va a aplicar la prueba, más o menos esa es como la fecha en que se tiene estipulada para esto, no se va a evaluar ni analogías, ni lo otro que les acabo de decir, sino que nos vamos a centrar única y exclusivamente en comprensión de lectura. No se va a trabajar otra cosa, comprensión de lectura, en el caso nuestro. Entonces, parece que el ICFES, o mejor, la Comisión Nacional de Servicio Civil, se va a amarrar un poco con el tema, con el ICFES, porque tiene las mismas características que lo que está aplicando el ICFES hoy para tercero, quinto, noveno, 11, y sobre todo en el caso de ustedes, me imagino que estará mucho más amarrada a lo que nosotros conocemos como Saber Pro. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, el día de hoy, vamos a trabajar lo relacionado con lectura crítica. Miren lo que dice aquí, que esto es importante, igual que ustedes lo conozcan, que lo sepan, para que estén enterados de todo. Siempre es bueno que si ustedes se van a enfrentar a la prueba para ingresar, deben tener conocimiento del contenido, de lo que dice. Hay un documento dentro de lo que plantea la comisión y que es un anexo. Y dice lo siguiente: es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Lo primero, pruebas de aptitudes y competencias básicas y la prueba psicotécnica se aplicarán en una misma sesión, ¿sí? Y en un único día, en la ciudad de presentación seleccionada al momento de realizar la inscripción, de conformidad con las ciudades propuestas para la aplicación de estas pruebas. O sea, que esa prueba que ustedes van a hacer, la van a hacer en un solo día. Normalmente se hace en una sola jornada, en una sola mañana, pero igual deben tener presente que ese día ustedes van a apartarlo para que vayan a aplicar la prueba. Dice, todos los aspirantes inscritos serán citados a los sitios de aplicación en la fecha y hora que informe la comisión, por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas a través de la página web. miren lo que dice aquí. Ojo con esto. Los aspirantes que no superen el mínimo aprobatorio, 70 puntos para directivos docentes y 60 para docentes en las pruebas de aptitudes y competencias básicas 1, en virtud de lo previsto en el artículo 13 de los acuerdos del proceso de selección, no continuará en el proceso. O sea, que aquí lo que hay que hacer, lo primero es sacar los que vayan para los cargos directivos, tienen que sacar 70 puntos, y los que van para los docentes de aula estaríamos hablando de 60 puntos. Si usted no alcanza ese puntaje, inmediatamente queda por fuera de aquí. Entonces, miren, vayan haciendo como cuentas en relación con esto, a ver cómo hacen, o sea, el ejercicio que vamos a hacer hoy es para que ustedes practiquemos en relación con el tema de lectura crítica. Y dice aquí que la prueba psicotécnica y demás pruebas de carácter clasificatorio se clasificarán en una escala de 0 a 100, ¿sí? Puntos en una parte entera y 2 decimales. Entonces, en el caso nuestro, ¿sí? Toda la sumatoria de lectura, crítica, razonamiento cuantitativo y algunas otras pruebas, tienen ustedes que estar sacando sobre los 60 puntos para docentes de aula y 70 puntos para los directivos docentes. Bueno, lo que les decía hace un segundito nada más, un ratico nada más. En el 2016, que fue la prueba anterior, la última prueba que se aplicó eran analogías, antónimos y sinónimos, ejercicios de actitud verbal, oraciones, eliminación de oraciones y comprensión de lectura. El cambio que se dio para esta prueba en este momento es que solamente les van a evaluar lectura crítica. Por lo tanto, es necesario que lo tengamos presente ahí y que empecemos a trabajar. La actividad de hoy va a estar encaminada hacia esa parte, a lectura crítica. ¿Cómo hacerlo?
De pronto, quienes están muy metidos en y de pronto son licenciados en lengua castellana o en algunas asignaturas, algunas carreras como estas, se les va a hacer de pronto un poco más fácil, así como los que entran como ingenieros o los que son licenciados en matemáticas y eso, se les va a hacer mucho más fácil la otra. Pero la idea aquí, profes, es que ustedes, independientemente del área en donde se encuentre, porque todos van a ser evaluados con estas áreas, todos. No importa que vayas para primaria, no importa que vayas para esto, para lo otro, para cualquiera a la que tú vayas, tienes que hacer las mismas pruebas. No te las van a cambiar, no hay una prueba diferente. No, es que yo soy para matemáticas, entonces solamente me van a hacer matemáticas. No, todo el mundo va a hacer las mismas pruebas. Listo. Entonces, necesito que hoy nos pongamos duro con esto y empecemos como a desarrollar y a mirar que termina siendo hasta fácil. Se van a dar cuenta de lo que les digo. Bien, lo primero que necesitamos tener en cuenta es lo siguiente. Hoy vamos a trabajar lectura crítica, ¿ok? Solamente lectura crítica. ¿Qué necesito que tengamos en cuenta y que empecemos a conocer? Si nosotros empezamos a mirar las pruebas que aplica el ICFES en relación con los chicos de Saber ONSA y Saber Pro, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente que va a enfrentar pruebas es que lo ideal siempre va a ser conocer cómo me evalúan, el contenido de la prueba además. Es importante, no es lo mismo enfrentarse a una prueba en donde tú conozcas por completo el contenido y además la estructura y cómo te van a evaluar y cómo te clasifican. Enfrentarse a eso es mucho más fácil hacerlo de esa manera que hacerlo desconociendo por completo lo que yo voy a hacer. Entonces, lo primero que necesito que empecemos a mirar es lo siguiente, profes. ¿Qué necesito tener en cuenta? El primer elemento para yo tener en cuenta a la hora de enfrentarme a una prueba de lectura crítica es la siguiente. Yo le llamo eso contextualización. O se llama contextualización, que es no volar mentalmente. Muchas veces en los salones de clases, cuando nosotros mandamos a leer a nuestros estudiantes, hay preguntas como, ¿tú qué piensas? ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre lo otro? Resulta que en la prueba que a ustedes les van a hacer, no les van a preguntar por su pensamiento, no les van a preguntar por sus intereses, por sus gustos, ni nada por el estilo, porque la prueba se llama lectura crítica. Entonces, como se llama lectura crítica es, hey, yo te voy a entregar una información, te voy a entregar un documento y a partir de ese documento tú me vas a resolver una serie de preguntas que sus respuestas están dentro del documento, ¿ok? Necesito que eso lo tengan bien claro. O sea, aquí no cabe el hecho de si me gusta, si no me gusta, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, porque no me van a preguntar por mis gustos ni por mis acuerdos o desacuerdos. Me van a entregar un documento, por eso se llama lectura crítica. O sea, yo debo leer un documento y a partir de la lectura del documento voy a extraer información que se encuentre en ese documento. Entonces, ojo con eso. Toda la información que yo necesito para resolver todas las preguntas están dentro del texto. No me voy a salir de ahí, aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí no me parezca, aunque yo considere que no, eso no es así. Por ejemplo, de pronto mi religión o mi posición política, social, económica, no me permite creer que eso sea así como lo están planteando ahí. Porque lo que yo voy a hacer es, voy a revisar el documento y a partir del documento voy a extraer toda la información que en él se encuentran o que el autor me quiere entregar a mí como información. Eso es lectura crítica. Lo segundo, hay dos formas en las que se hacen normalmente este tipo de preguntas. Una como enunciados incompletos y la otra como pregunta. Cuando hablamos de enunciados incompletos nos referimos a que en la parte superior, o sea, está el texto. En el caso nuestro está el texto. Me hacen la pregunta, la sacan de ahí o está amarrada al mismo cuerpo. Hacen la pregunta, no termina ni con punto, ni con coma, ni con nada. Y luego todas las opciones de respuesta, ojo, están marcadas con mayúscula. Sin embargo, cada opción comienza con minúscula porque una de las la continuación de ese enunciado que está allá en la parte superior. Por lo tanto, siempre comienza con minúscula. Entonces, comienza ya y termina con una de estas cuatro que está acá. Y cuando la pregunta se hace como pregunta, como interrogación, entonces abrir y cerrar sin interrogación y las opciones de respuesta
la marcación, ese A, B, C y D siempre va a ser mayúscula, está con mayúscula. Sin embargo, en este caso, si la pregunta se hace con signos de interrogación, entonces todas las opciones comienzan con mayúscula. Ténganlo ahí en cuenta por si acaso les puede servir en el momento en que ustedes empiecen a analizar cada una de las preguntas. 3, y aquí quiero quedarme un ratico, un segundito nada más. El tercer elemento se llama niveles de complejidad de las preguntas. Profes, mire, nosotros necesitamos tener en cuenta lo siguiente, y es, cuando a mí me entregan, por ejemplo, una pregunta, todas las preguntas no tienen el mismo valor, Hay preguntas que son más complejas que las otras, por lo tanto, el valor debe variar. Entonces, van a haber preguntas, si son tantos puntos, entonces van a todas las preguntas, las suman, las dividen en pero, óigase bien, pero las preguntas empiezan a tener valoraciones totalmente diferentes. Una pregunta puede tener un puntaje, otra pregunta puede tener otro puntaje y la otra pregunta puede tener otro puntaje. Por ejemplo, si yo tengo dos preguntas y resulta que la mayoría, si asumimos lo que el ICFES se va a amarrar un poco con el ICFES, la comisión se va a amarrar un poco con el ICFES, eso significa lo siguiente, que por ejemplo yo puedo tener dos preguntas que son fáciles, pero una pregunta la resolvió mayor porcentaje de profes en todo a nivel nacional. Entonces, esa pregunta, si la resolvió muchos profesores, la resolvieron de manera correcta, entonces vale poquito. Si la resolvieron pocos docentes a nivel nacional, esa pregunta vale un poco más. Entonces, necesitamos tener en cuenta todos esos elementos para cuando empecemos a resolver, nos demos cuenta. Si yo resuelvo algo y considero que es fácil, que es sencilla, entonces significa que esa pregunta vale poco. Y esas preguntas en donde a mí me toque leer un poco más, devolverme, revisar, etcétera, entonces ahí las preguntas definitivamente, esas preguntas tienen un valor un poco más alto. Necesito que lo tengan muy, muy presente a la hora de enfrentarse a la prueba. Un cuarto elemento es el manejo de conceptos. En el caso nuestro, ustedes, ahí sí creo que no hay ningún problema, son docentes y por lo tanto su vocabulario tiene que ser mucho más amplio. Entonces los documentos que les pongan ustedes lo van a leer sin ningún problema. Ojo, no les van a poner documentos, no creo que les vayan a poner documentos muy complejos de cosas que tengan con matemáticas, por ejemplo, muy profundas ni nada por el estilo, sino que son documentos de uso. De pronto les van a poner documentos de pedagogía o algo por el estilo, o textos argumentativos en donde ustedes se van a dar cuenta, donde ellos se van a dar cuenta del proceso de lectura y todo lo que usted como profe puede extraer de los documentos que les entregan como tal. Hay dos cositas en donde yo quiero que ustedes siempre tengan en cuenta a la hora de resolver, profes. Uno es observación, ser buen observador. Si usted se convierte en buen observador de aquí hasta antes de la prueba, que usted empieza a practicar y a darse cuenta de ciertas palabritas, ciertos elementos que están en algunos espacios del documento que les entregan, usted va a resolver sin ningún problema. Va a ser muy fácil que usted resuelva. Y la otra es la discriminación, que es qué me sirve y qué no me sirve. Porque es que a mí me sirve todo el texto, pero no me sirve todo el texto al mismo tiempo. ¿Sí? De pronto, en la primera pregunta me sirve el título, en la segunda pregunta me sirve la bibliografía, en la tercera pregunta me sirve el párrafo número 5, párrafo número 3, pero igual, prestenle atención a lo que hace el ICFES siempre. El ICFES sí es como el amarre ahí para el tema de la comisión. ¿Qué hace? Resulta que cogen y toman los textos y te sacan fragmentos del texto y te los ponen ahí en la pregunta. Entonces ya tienes un punto de referencia para poder resolver. Entonces necesitamos ser buenos observadores, identificar exactamente la información que me sirve a la hora de resolver. Ahora bien, como una técnica que podríamos utilizar a la hora de resolver la prueba de lectura crítica sería la siguiente. Siempre leemos, o muchas veces hay profes que le dicen a sus estudiantes, y hoy vamos a asumir como el mismo rol, que lean las preguntas y después lean el texto para identificar. Es una prueba de lectura crítica, por lo tanto, lo primero que se debe hacer, porque uno a veces, si las respuestas salen del texto, entonces
yo leo la pregunta y si yo no he leído el texto, pues no voy a saber exactamente cuál sería la respuesta para eso, a menos que ya yo me haya leído el texto con anticipación, sería lo único, pero ya porque tengo conocimiento del texto. Entonces, lo primero que yo recomiendo siempre, profes, es leer el texto. Lea el texto, léalo completico, con calma, no hay ningún problema. ¿Ok? Cuando ya usted haya leído el texto, siempre desde el título hasta la bibliografía. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el título me entrega información, muchas veces la bibliografía me entrega información a la hora de mirar el todo del texto, el todo del texto. Ahora bien, luego que hayamos leído todo el texto, entonces vamos a un segundo punto, a un segundo aspecto, que es la pregunta. Ojo, la pregunta, ese pedacito en donde a ustedes le preguntan algo muy específico, muy puntual. Yo siempre le digo a los profes cuando hemos trabajado, les digo, miren, las preguntas son fáciles, porque las preguntas como tal son fáciles. Sin embargo, termina siendo el 50% de la respuesta. O sea, si yo no entiendo lo que me preguntan, si me enredo con la pregunta, entonces ya ahí el 50% de posibilidad de que yo pierda esa pregunta va a ser esa, 50%. Si yo entiendo la pregunta, la posibilidad es la misma en relación con ganarme esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque es que si yo entiendo lo que me preguntan, yo sé lo que voy a buscar. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es leemos la pregunta e identificamos las palabras clave. Ah, me piden esto, me piden esto, me piden esto. Entonces, para que lo tengamos ahí bien, pero bien, bien presente. Ahora bien, ¿qué va a pasar luego? Luego nos vamos a encontrar con las opciones de respuesta. Normalmente van a ser 4, A, B, C y D. Van a estar marcadas con mayúscula. Sin embargo, ¿cuál es el siguiente punto? Ya yo leí el texto, luego entendí la pregunta, ahora me voy a las opciones de respuesta. En las opciones de respuesta me voy a encontrar con 5 formas. Ojo con eso, 5 formas, pero son 4 opciones nada más. Las 5 formas, ¿cuáles son? La clave, que es la respuesta correcta. Puede haber un distractor, una verdad, una absurda y una contraria. Voy a arrancar contrario, o sea, de atrás para adelante. ¿Cuáles son las contrarias? Como su nombre lo indica, es opuesto a lo que me preguntan. Ojo, a la pregunta, no al texto. Presten atención. Es opuesto a la pregunta, no al texto. Entonces, la siguiente es la absurda. Me dice, bueno, pero es que esto no tiene nada que ver con el texto, esto no va por ningún lado. Esa ustedes la sacan facilita. La otra es la verdad. ¿Qué es una verdad? Ojo, el IFE me pide respuesta correcta, no respuesta verdadera. Una verdad es una opción cuyo contenido se encuentra en el texto o a veces no está en el texto, pero es cierto lo que dice ahí. Sin embargo, como les dije, la comisión o una prueba de lectura crítica no me pide, ¿sí? No me pide una verdad, me pide la respuesta correcta. Entonces, esa tiene que irse obligatoriamente. ¿Qué es el distractor? El distractor es una opción cuyo contenido en mayor proporción es correcto, responde a la pregunta. Ojo, es correcto, no es verdad, es correcto. O sea, yo la leo y digo, sí, es cierto, es correcto, esto responde ahí, pero hay un pedacito o una palabrita que no se encuentra amarrada al contexto. Cuando eso ocurre, entonces no puede ser nunca respuesta correcta, porque cuando yo voy a identificar la clave, la respuesta correcta, ¿qué significa? Que la opción que yo seleccione, A, B, C o D, debe estar amarrada totalmente. Óigase bien, todas las palabras que estén en esa opción deben estar amarradas al contexto, o sea, al texto que me entregan. Una sola palabra que no esté amarrada al texto que me entregan no puede ser nunca respuesta correcta. Y la clave, como le acabo de decirles, es aquella opción cuyo contenido total está amarrado directamente al contexto, sale del contexto, porque la prueba es una prueba de comprensión de lectura, es una prueba de lectura crítica. Esos dos puntos que están ahí, el 4 y el 5, yo siempre los pongo, pero como para llamar la atención y que lo tengamos siempre presente a la hora de nosotros resolver una prueba de lectura crítica. ¿Cuál es? La 4, que siempre me voy a devolver al texto. Lo que pasa es que lo hago de dos maneras. Lo hago de manera mental. Cuando yo empiezo a leer las opciones de respuesta y usted dice, esto no está, chao, absurda, se fue, esto es verdad. Entonces, sí, es verdad, pero no está en el texto. Esto es contrario, pero, o sea, que es contrario a lo que me preguntan, entonces no puede ser. Entonces, ojo, ahí inmediatamente nosotros vamos identificando
los elementos que se manejan acá. Y la otra es que nos devolvemos físicamente. ¿Qué significa eso? Que muchas veces consideramos que las preguntas son complejas, entonces al ser complejas necesito devolverme. Tengan en cuenta una cosa, cuando ocurra eso, cuando me toque devolverme, cuando me toque revisar bien, enseguida yo caigo en cuenta que esa pregunta tiene que ser de un nivel bastante alto y que por lo tanto su valor tiene que ser bastante grande. Entonces le dedico el tiempo necesario para poder resolverla. Recuerde que van a haber preguntas de todo tipo, van a haber preguntas sencillas, van a haber preguntas más complejas y que ahí también tengo que tener una cosa pendiente, el tiempo. En esas preguntas que son más sencillas, pues sencillamente yo voy a hacer ese ejercicio, me voy a ahorrar mucho tiempo, porque hay preguntas que yo leo y al terminar de leerlas yo digo, ¡pum! Ya sé, ahí está, esta es la respuesta. Definitivamente eso no tiene pierde. Pero hay otras en donde me toca revisar un poco más, entonces cuando eso ocurre, inmediatamente me doy cuenta de que vale mucho más y que es necesario que le dedique un poquito más de tiempo. El tiempo que me ahorro en las preguntas más sencillas, se lo aplico a las preguntas más complejas. ¿Listo? Bien, profes, continuamos entonces con todo este proceso. Vamos a hacer un ejercicio aquí, un par de ejercicios que me interesa que lo manejemos. Yo lo voy a leer, ¿listo? Lo voy a leer completo. Y luego empiezo a explicar una por una de las preguntas. Vamos a ver hasta cuándo podemos resolver aquí. Miren lo que aparece siempre en la parte superior. Aparece, responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Ojo, presten atención a eso. Responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. ¿Qué significa eso? Que lo que yo necesito tener en cuenta a la hora de resolver va a ser el documento que me entregan aquí. Ese es el documento que yo necesito tener presente a la hora de resolver las preguntas. ¿Ok? No voy a mirar más nada. No voy a ver otra cosa. Entonces, mirando esa partecita, vamos a mirar. Yo voy a leerlo. Dice, uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de las fiestas de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos, durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provincial. Los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Dice, las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Miquelsen, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí construyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua La Gota Fría.
acordate, moralitos de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Tomado de Samper D. y Tafur M. 1997, 100 años del vallenato, Bogotá, MTM Ediciones. Ojo, siempre hay que leer título y bibliografías. En este caso no tiene título, pero sí tiene bibliografía. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué ocurre? Ocurre esto. Vamos a mirar entonces la pregunta número 1 a partir de ese texto. Ojo, a partir del texto. No es si yo manejo, si yo conozco, si yo sé, si yo supo algunas otras cosas. No, para nada. ¿Ok? Vamos entonces a mirar esta parte aquí. La primera pregunta dice, recuerden, ya leímos el texto. La segunda parte corresponde a el hecho de leer la pregunta. La pregunta es esta. Ojo, miren que esta es como enunciado porque miren que no termina ni con punto, ni con coma, ni con nada. Dice, el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y no termina con punto, ni con coma, ni con nada. Y miren que todas, aunque la A, B y C, D está con mayúscula, todas comienzan con minúscula, reforzar, señalar, legitimar, convencer. Entonces vamos a buscar cuál de esas 4 opciones es la que continúa esa frase incompleta que está ahí en la parte superior. Entonces dice, el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato. O sea, el autor acepta que López Michelsen es un conocedor del vallenato. Vamos a mirar un poquito lo que dice López Michelsen. Nos devolvemos aquí al texto. Y dice aquí, las colitas son el ancestro, ojo que es una afirmación que él hace, las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. Ahora bien, ojo, el autor introduce eso. La pregunta, aquí entonces uno empieza a mirar lo que viene después. Cuando yo utilizo la conjunción pero, inmediatamente significa que lo que se está diciendo con anterioridad, no estoy tan de acuerdo con él. Entonces dice aquí, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género. Entonces significa que lo que dice López Michelsen sobre que son el ancestro del vallenato, el autor considera que eso no es así. Entonces vamos a buscar dentro de las opciones de respuesta lo que me plantea esa pregunta. ¿Listo? Vamos entonces a la pregunta. Ahí está la pregunta. Mírenla, ahí está. Entonces empezamos a mirar qué dice. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y vamos a mirar, ¿será que refuerza la tesis principal? No, porque entonces la tesis principal me dice que las colitas divulgaron, ¿sí? Que las colitas divulgaron, que no fue el ancestro. Entonces, vamos a mirar ahí. Reforzar la tesis del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. No la está reforzando, porque López Michelsen está diciendo que son el ancestro, no las divulgadoras. B, señalar una posición discutible. Bueno, miren que entonces ya, si alguien dice algo y yo no estoy de acuerdo, entonces la puedo discutir, ¿sí? Puedo discutir esa posición sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del vallenato. Dejémosla ahí en stand-by. Listo. C, legitimar la tesis. Si me dicen legitimar la tesis, se considera que lo que dice López Michelsen refuerza, ¿sí?, lo que se plantea. Entonces, la A y la C estarían diciendo prácticamente lo mismo. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Recuerden que no están hablando de que son las únicas, que son una de las divulgadoras del vallenato. Entonces, a partir de esos elementos, como uno va inmediatamente, miren cómo las opciones de respuesta me van dando información y a partir de esa información, entonces, ya yo puedo decir que la respuesta, y miren más o menos cuánto podría valer esa pregunta, así como a grandes rasgos. Esa pregunta es sencilla, no es tan compleja y la respuesta es la B por esa circunstancia. Hay unos elementos dentro de las otras 3 opciones que me dicen por qué la razón es la B. Tengan en cuenta lo siguiente. Miren lo que ocurre aquí. La A dice reforzar la tesis principal del texto y la C dice legitimar la tesis principal del texto. Los dos conceptos son iguales o parecidos, ¿no? Porque no son iguales, hay términos diferentes, pero son muy parecidos. Entonces no puedo tener 2 respuestas correctas. Eso también ténganlo siempre ahí en su cabeza presente. Nunca puedo, si hay 2 opciones que dicen lo mismo, pero que sea parafraseado,
tienen que irse obligatoriamente por una sencilla razón. No puedo tener dos respuestas correctas. Listo, no puedo tener dos respuestas correctas. Bien, segunda pregunta. Vamos a mirar una pregunta número 2 a partir de aquí. Dice lo siguiente, vamos a pasarla para que ustedes la vean y yo la voy a leer aquí. Bien, dice, el autor cita el verso de la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. Porque en este se hace referencia, ¿a qué se refiere? Al verso. ¿Cuál es el verso? En el texto se encuentra. ¿Sí? En el texto se encuentra, acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. De pronto para la gente que es de aquí, yo leo eso y a la gente que ha escuchado muchísimo la gota fría y se sabe la gota fría, de pronto se va a hacer un poco más fácil resolverla. Pero igual, ojo, acordate, Moralitos, ahí está, acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita. Y una cosa que necesito que tengan presente, en el texto la palabra Urumita está con mayúscula. Cuando eso ocurre, entonces significa que es un lugar. Por si acaso le dicen a uno un texto, una palabra en el texto y esa palabra está en mayúscula y uno ni idea de esa palabra, entonces ya uno sabe que ese término ahí, si está con mayúscula, es un nombre propio. Entonces uno se empieza a ubicar, a menos que sea al comienzo del texto y cosas así. Uno ahí se va ubicando, de pronto desconoce algunos términos, desconoce algunos nombres, alguna cosa, entonces se puede guiar también por ese aspecto. Entonces, si yo tengo ya esta pregunta, dice, el autor cita eso. Ahora, ¿para qué lo cita? ¿A qué hace referencia? Dice, a un acordeonero que cantaba colitas. En algún lugar del texto me dicen que Lorenzo Morales cantaba colitas. En ninguna parte del texto me lo plantea. ¿Listo? Es absurda. Chao, se va. ¿Listo? B. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. Si hacemos recorderis del texto, nos daremos cuenta que en ninguna parte del texto me plantean de que en Urumita se hacen colitas. Dicen que las fiestas, que la gente venía, los trabajadores se quedaban allá con acordeón, los dueños de las fincas se quedaban en otro espacio. Entonces, ¿qué ocurre? En ninguna parte del texto me plantean, ojo, si no está en el texto, aunque usted sea de Valledupar y aunque usted sepa que sí, que allá se hacían y cosas por el estilo, pero en el texto no lo plantean. ¿Por qué razón no puedes mirarlo desde la perspectiva de que yo conozco esa información? Porque de pronto la sabes tú, porque eres de allá, porque conoces el medio, porque has leído esa historia, pero como todo el mundo no la sabe, entonces nos vamos a centrar única y exclusivamente en el texto que nos entregan, en el texto que nos plantean. Entonces ahí dice, la B dice, Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas, en ninguna parte del texto me lo plantea. ¿Ok? Recuerden lo que está ahí arriba, responder las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. No lo que yo conozca, no lo que yo sepa, no lo que a mí me parezca. C, un acordeonero, acordate, Moralitos, bien, que se encontraba de paso por un pueblo. Acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita, entonces ese es el pueblo y no quisiste hacer parada, o sea que estaba de paso, no se paró, no se quedó ahí, sino que siguió. Simplemente llegó a Urumita y siguió, no se detuvo en Urumita absolutamente nada. Eso es porque la pregunta es muy puntual. La gota fría, lo que plantea, lo que se dice en el texto sobre la gota fría, y ahí al final está el verso. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Dejémosla ahí porque no hemos revisado la D. La D dice, Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. Eso es una verdad. Porque posiblemente, si me dicen que pasó por Urumita, Moralitos, significa que por ahí iban los acordeoneros, pero en el texto no me lo plantean y tampoco me están preguntando por si llegaban o si no llegaban, simplemente por qué quiere decir la frase, acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. ¿Urumita es un pueblo? Sí. ¿Iban los acordeoneros? Posiblemente. Por lo tanto, es una verdad, pero no es la respuesta correcta porque no es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Ese es el ejercicio que nosotros planteamos acá en relación con el tema de lectura crítica. Profes,
espero que lo que hemos explicado, lo que hemos estado trabajando hoy, les sea de mucha ayuda. De pronto posiblemente nos volvamos a encontrar en un segundo video. Entonces, vamos a ver, y ojalá ya en ese segundo video, lógicamente, tienen este primero como punto de referencia. Ya en el otro nos dedicaríamos específicamente a hacer ejercicios como estos que les acabo de hacer. Miren que no necesité yo ser ni de Valledupar, ni de La Guajira, ni nada por el estilo. Lo que necesitaba era leer el texto, comprender lo que decían ahí y empezar a hacer procesos de revisión. Miren que hice lo siguiente. Leí el texto, luego la pregunta la entendí, sabía exactamente lo que me pedían y busqué eso que me pedían, lo busqué en las opciones de respuesta. Y miren que empecé a mirar que hay verdades y las saqué porque no es lo que me piden. Empecé a sacar absurdas, que son esa información que nada. En la primera pregunta que resolvimos, habían dos que decían reforzar la tesis. Entonces, eran contrarias a lo que me estaban preguntando. Sí, eran contrario a lo que me estaban preguntando o contrario a lo que planteaba el autor, porque la pregunta estaba en función del autor. Ojo, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Claro, yo lo hice aquí mucho más lento con el fin de que ya uno luego lo va a hacer de manera mucho más recurrente. Una recomendación siempre es practicar. Tienen bastante tiempo ahorita, entren a trabajar fuertemente, a practicar fuertemente en relación con todo este proceso. Y bueno, profes, les deseo éxitos en todo este proceso. Y bueno, la DEA que está aportando un grano de arena en esto que ustedes, en donde ustedes se están embarcando en este momento. Profes, un placer muy, pero muy grande. Hasta luego.